Hola, mis queridos amigos, hermanos y conocidos, compañeros. En respuesta a vuestro mensaje, a vuestro comentario, he preferido grabar este vídeo donde explico mi postura sobre el fin del mundo, lo que llaman la escatología final, del final de los tiempos, en fin, estas cosas. Y bueno, lo hago de forma resumida porque esto es un tema bastante complicado y bueno, espero explicarme bien, espero que os guste. El tema es complicado o sencillo, según como lo queramos mirar, ¿no? Si queremos meternos en profundidades, nos liamos, nos perdemos. De ahí el montón de teorías que hay con respecto al fin del mundo. Que si juicio para acá, que si milenio, que si rapto, que si Armagedón, que si tribulación, que si antes, que si después, que si en una etapa primero, en una etapa después. O sea, te lo puedes imaginar. Te pones a investigar los temas y los puntos de vista y las teorías y eso te pierdes. Te pierdes. Por eso yo me voy a lo sencillo, a lo práctico. Hay unos pasajes en el Nuevo Testamento donde se explica todo de forma muy sencillita, muy resumidita, y eso es lo que yo me baso. Mateo 13, y esa es mi explicación. Mateo 13. Juan 25, donde se habla en Mateo 13 se habla de la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Donde se dice muy claro que Cristo viene, separa el trigo de la cizaña, el trigo al granero y la cizaña al fuego. Punto. Si veis, por ejemplo, en Lucas 17, donde se pone en paralelo el fin del mundo con lo que sucedió en el juicio, digamos, lo que sucedió en Sodoma y Gomorra y en lo de Noé, los tiempos de Noé. Y vuelvo a decir lo mismo, que cuando Cristo viene, actúa sobre el mundo, separándolo, quedándose con lo bueno y destruyendo lo malo. Exactamente lo mismo hizo en los tiempos de Noé y los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y dice que así mismo será también el día en que Cristo venga otra vez a la tierra. Punto. Mateo 25, donde se habla de los tiempos del fin del mundo, y donde se habla de las señales antes del fin. Mateo 25, cuando habla del juicio de las naciones, empieza diciendo que cuando Cristo venga, entonces, si os fijáis bien en ese pasaje, Mateo 25, cuando habla del juicio de las naciones, empieza diciendo, cuando Cristo venga en su manifestación y en su gloria, entonces se sentará y juzgará a las naciones y apartará, digamos, a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Es decir, y luego tú lees el pasaje completo, y al final, ¿qué te dice? Que cuando Cristo viene, hace juicio y separa las cabritas, o sea, las ovejas y los cabritos. Las ovejas al reino de Dios y los cabritos al lago de fuego, al castigo eterno. No hay más historia ni más complicaciones. Leeros Romanos 2. En Romanos 2 también se habla del juicio de Dios. Y que es en el día del juicio, Dios no habla de los juicios, habla del juicio de Dios. Y dice que en ese día Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Lo bueno para los buenos, lo malo para los malos. Punto. No hay más complicaciones. Si nos vamos, por ejemplo, a 1 Corintios 15, nos vamos a 1 de Tesalonicenses 4, ahí se habla de la resurrección el día que Cristo viene. El día que Cristo viene es la resurrección. Nos vamos al capítulo 2 de la segunda carta, al capítulo 1 de la segunda carta a los tesalonicenses, y se habla ahí muy claramente, pero que muy claramente, de que cuando Cristo viene a hacer juicio, y que el juicio consiste en dar reposo a aquellos que esperan su venida y castigar a aquellos que no han obedecido a Dios ni han vivido conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que Cristo viene y coge y juzga, y los justos al cielo, a la derecha, a la paz, a lo positivo, digamos, y los malos a lo negativo. Los que no son de Dios, los injustos, los impíos, los malvados, al otro lado, a lo negativo. Si nos vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, o sea, capítulo 4, perdón, 2 de Timoteo capítulo 4, también se habla del juicio de Dios, o sea, de la manifestación de Dios, de la venida de Cristo, y del juicio que Dios llevará a cabo en dicha segunda venida. De eso lo tengo aquí, y fíjate cómo empieza. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, perdón, el capítulo 4. Te encarejo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Está claro, ¿no? Cristo viene para juzgar. Y al final, por ejemplo, de este pasaje, fijaos lo que dice.
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, está hablando de juicio, en aquel día. ¿Qué día? Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Cuándo Dios juzgará? ¿Cuándo Dios dará la corona de vida? ¿Cuándo Dios hará la separación? A todos los que aman su venida. Está hablando de la venida del Señor. Otro pasaje también que me he dejado atrás, muy importante, Juan, capítulo 5, versículos del 27 al 29. Está hablando de la autoridad que tiene Cristo para hacer juicio. Y dice que en aquel día, el día de la resurrección, pues los que están en los sepulcros oirán su voz, y unos resucitarán para vida y otros resucitarán para condenación. Lo mismo, Cristo viene, la resurrección, y los hijos de Dios para el reino de Dios, y los hijos del mal al horno de fuego, a la condenación. Yo creo que no hay más complicación ni más historia que buscar. Otro pasaje que también es bastante significativo, bastante importante, lo encontramos en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Todo el capítulo 3 te habla de la venida del Señor, y quiero hacer recalcar aquí un detalle que es bastante significativo. En el versículo 7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, para el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Según este pasaje, el cielo y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Fuego, destrucción. En el día del juicio. O sea que parece ser que en el día del juicio los cielos y la tierra serán destruidos. Si nos vemos un poquito más para abajo, vemos en el versículo 10 que dice: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Fijaos otra vez, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por un lado te está diciendo que la tierra será destruida y los impíos serán destruidos el día del juicio. Pero poco más después te dice que la tierra y el cielo serán quemados y destruidos con la venida del Señor. Con la venida del Señor. Por lo tanto te vuelve a unir venida del Señor y juicio. Juicio final. No habla de juicios, habla de juicios. Incluso en el Apocalipsis, yo quiero leer, eso sí que quiero leerlo porque es importante. En el Apocalipsis, en el capítulo 10, versículo 7, fijaos lo que dice. Son pasajes muy significativos. Y no son complicados, son sencillos. Las complicaciones que la busquen otros. Capítulo 10, versículo 7. No, versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que en él están, que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, no sería más. Y habla el ángel, el séptimo ángel, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, séptimo ángel, séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará. Séptimo sello, séptimo ángel, la trompeta, o sea, está claro. Pero está claro que se acaba todo. Todo se acabará. Te vas al capítulo 11, o sea, sigues leyendo, te vas al capítulo 11, versículo 15, y fíjate lo que dice. El séptimo ángel, lo que hablábamos antes, ¿no? El séptimo ángel tocó la trompeta. O sea, el final. Aquí ya está el final. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Has reinado, o sea, ya Dios ha venido y se hace dueño de la situación. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Yo creo que está más claro que el agua, no hace falta más explicaciones. Se habla de que Cristo viene, y con la venida de Cristo el juicio. Y el juicio consiste en darle el premio a los hijos de Dios, que consiste en la vida eterna, en la vida, y castigar a los malos. Aquí dice destruir a los que destruyen la tierra. O sea, el castigo consiste en destruir a lo malo. Yo creo que ya no hace falta más explicaciones porque está ya clarito, clarito, clarito. Vemos todos estos pasajes. Repito, Mateo 13, Mateo 25, Lucas 17, Juan 5, del 27 al 29,
nos vamos a Romanos 2, nos vamos a 1 Tesalonicenses 4 y 5, los primeros versículos. Nos vamos al capítulo 1 de la segunda carta a los tesalonicenses. Nos podemos ir a 2 Timoteo capítulo 4. Podríamos haber leído también Filipenses, capítulo 1 al 3. Podríamos leer Hebreos, el capítulo 9, el final del capítulo 9 de Hebreos, donde se dice que está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Y también habla ahí de la segunda venida de Cristo. O sea que al final hemos leído 2 de Pedro, capítulo 3, el Apocalipsis, capítulo 10 y 11. Y en todo lo que hemos leído y todo lo que he leído, de verdad, está muy claro. Es que está muy claro. Cristo viene. Resurrección de los muertos y transformación de los vivos. Juicio final. Los buenos al reino de Dios y los malos al lago de fuego o a ser destruidos. El lago de fuego es que se acaba todo, que se acaba todo. Eso es lo que yo creo. Y posteriormente, reino nuevo, cielo nuevo y tierra nueva para los hijos de Dios. Donde dice que no mora o sea, que Dios crea un nuevo cielo y una nueva tierra para los justos. Para nosotros, los justos. Es decir, que para los injustos no crea nada. Para los injustos no crea nada. Porque los injustos desaparecen. Porque evidentemente si en el nuevo reino de Dios, en el nuevo orden de Dios reina la justicia, significa que los injustos allí no tiene cabida. Los injustos no tienen allí cabida, no tiene por qué estar allí. Y obviamente dice que Dios creará cielo nuevo y tierra nueva para sus hijos. Solo y exclusivamente para sus hijos. Para los demás no crea nada. Lo destruye todo. ¿Entiendes? Lo nuevo será para nosotros, para sus hijos. Para los malos, nada. La destrucción. Eso es lo que yo creo. Y eso es lo que yo defiendo. Y repito, sin meterme en complicaciones. Yo no veo dos juicios. Yo no veo dos venidas de Cristo. Yo no veo antes de 2 milenios, o 1 milenio antes o después, Yo no. Yo veo que Cristo viene, que Cristo resucita, que Cristo juzga, y después del juicio, los buenos al reino de Dios, o los creyentes, los hijos de Dios, al reino de Dios, y los hijos del otro, al horno de fuego. La cizaña deja el trigo al granero, y la cizaña al fuego, a ser quemada, porque será quemada. Lo que es eterno es el fuego, porque el fuego es de Dios, de la ira de Dios. Eso es eterno. Pero la paja es quemada, destruida, consumida, aniquilada. Y el reino nuevo, pues para los hijos de Dios, para disfrutarlo. Eso es lo que yo creo y os recomiendo que os leáis estos pasajes y a partir de ahí pues saquéis vuestras propias conclusiones. Nada más, Guillo, nada más.